El sonido de la tarjeta de crédito American Express Black, golpeando la mesa de caoba, resonó más fuerte que cualquier grito en el silencioso ambiente de la estancia. No fue un gesto casual, fue un lanzamiento calculado, cargado de desdén, que hizo vibrar las copas de cristal de Bohemia frente a mí. Nicolás, mi hijo, celebraba su 35º cumpleaños con una cena cuyo costo superaba lo que yo gastaba en alimentos durante 3 meses enteros, pero el aire en la mesa se había vuelto repentinamente irrespirable. Él se ajustó el nudo de su corbata de seda italiana, evitó mirarme a los ojos y soltó un suspiro teatral, como si estuviera cargando el peso del mundo sobre sus hombros, cuando en realidad lo único que cargaba era la arrogancia financiada por el patrimonio que yo construí durante 4 décadas de auditorías interminables. La atmósfera se congeló cuando Nicolás finalmente decidió hablar, elevando la voz lo suficiente para que las mesas vecinas, ocupadas por la élite social de la ciudad, se convirtieran en testigos involuntarios de mi degradación. «Mamá, seamos realistas. Para Paula eres una carga administrativa y financiera», dijo, enunciando cada sílaba con una crueldad clínica, mientras señalaba a su esposa con un gesto vago de la mano. «Y honestamente, tiene razón. Ya no podemos seguir gestionando tus pequeños gastos y esos errores contables que cometes por senilidad. La empresa necesita agilidad, no lastre». Sus palabras flotaron sobre el centro de mesa floral, tóxicas y definitivas, diseñadas para empequeñecerme, para convertirme en una anciana inútil que debería estar agradecida por las migajas que caían de su banquete. Paula, mi nuera, ni siquiera tuvo la decencia de fingir incomodidad ante la humillación pública de la madre de su esposo. Al contrario, rodó los ojos de manera tan visible que pareció una coreografía ensayada mientras hacía scroll infinito en su teléfono de última generación. «Es verdad, Adriana», murmuró sin levantar la vista de la pantalla, como si estuviera comentando el clima y no destrozando mi dignidad. «Es agotador tener que explicarte por qué no podemos aumentar tu mensualidad de $1,200 cuando el mantenimiento de la casa de verano ha subido tanto. Simplemente no entiendes cómo funciona el dinero moderno». La ironía de su comentario casi me hizo soltar una carcajada amarga. Esa mujer, que jamás había generado un solo centavo, me estaba sermoneando sobre finanzas a mí, una contadora senior, retirada. Sentí el calor subir por mi cuello, no de vergüenza, sino de una indignación volcánica que tuve que reprimir con cada fibra de mi autocontrol profesional. Un camarero joven, con la bandeja temblando ligeramente en sus manos, se detuvo a medio camino de nuestra mesa, indeciso sobre si debía rellenar las copas de agua o huir de la escena doméstica. 3 parejas en la mesa contigua, habituales del club de campo, giraron sus cabezas descaradamente. Podía sentir sus miradas escaneando mi ropa sencilla, mi bolso desgastado de hace 5 temporadas y mi postura rígida. Para ellos, yo era la pobre viuda mantenida por el hijo exitoso, la reliquia que estorbaba en la foto familiar perfecta. No sabían que el éxito de Nicolás era un castillo de naipes pegado con mi dinero y mi silencio. Mi mente de contadora, entrenada para detectar anomalías en balances complejos bajo presión extrema, se desconectó de la emoción maternal y entró en modo de auditoría forense. Mientras Nicolás jugueteaba con su reloj Patek Philippe, un capricho de $40,000 que la empresa necesitaba para su imagen, yo calculaba mentalmente las discrepancias que había notado en los últimos meses. No eran errores, eran patrones. Su agresión de hoy no era solo malcriadez, era una táctica de distracción. Quien ataca primero con tanta virulencia suele estar ocultando un cadáver financiero en el armario. Respiré hondo, inhalando el aroma a trufa y traición, y decidí que esa noche no lloraría. Esa noche empezaría a restar. Con una calma que contrastaba violentamente con la tensión del ambiente, tomé mi copa de vino, observé el líquido granate girar contra la luz y limpié mis labios con la servilleta de lino. No hubo temblor en mis manos. Levanté la vista y clavé mis ojos en los de mi hijo, sosteniendo su mirada hasta que él parpadeó, incómodo. «Interesante análisis financiero, Nicolás», dije con una voz gélida,
carente de cualquier vibración maternal, plana como una línea de muerte en un monitor cardíaco. Lo tendré en cuenta. Mi respuesta fue tan serena y desprovista de la súplica que ellos esperaban que por un segundo el silencio en la mesa fue absoluto, rompiendo el ritmo de los cubiertos contra la porcelana en todo el restaurante. Nicolás soltó una risita nerviosa, malinterpretando mi frialdad como sumisión, y volvió a relajarse en su silla, creyendo que había ganado la partida de ajedrez, sin saber que yo apenas estaba colocando los peones. Paula finalmente dejó su teléfono sobre la mesa, satisfecha, creyendo que la amenaza de cortarme los fondos me había domesticado. «Bien, me alegra que seamos razonables», dijo él, volviendo a su tono condescendiente. «El lunes haremos los cambios en las cuentas para simplificar todo. Es por tu bien, mamá. Menos estrés para tu cabeza». No tenía ni idea de que mi cabeza recordaba cada número de cuenta, cada contraseña maestra y cada cláusula oculta de la sociedad que fundé con mi difunto esposo. Lentamente, bajé mi mano, derecha hacia mi bolso de cuero gastado que descansaba en el suelo, fuera de la vista de sus ojos codiciosos. Mis dedos rozaron la pantalla fría de mi celular. No necesitaba mirar para escribir. Mis pulgares conocían el camino de memoria. Busqué el contacto de Tomás Ferrer, mi esposo secreto, y el único aliado que entendía la magnitud de la guerra que estaba a punto de desatarse. Escribí una sola palabra, un comando simple que detonaría la bomba de tiempo bajo sus pies. Proceder. Envié el mensaje y vi el pequeño destello de confirmación iluminar la oscuridad bajo el mantel almidonado. La auditoría había comenzado oficialmente, y el primer hallazgo sería devastador. Al levantarme para ir al baño, dejé que Nicolás pagara la cuenta exorbitante con la tarjeta corporativa que, técnicamente, yo supervisaba. Lo vi firmar el voucher con esa floritura exagerada que usaba para impresionar a los camareros, ajeno al hecho de que acababa de firmar su propia sentencia. Mientras caminaba entre las mesas, sentí las miradas de lástima de los otros comensales clavadas en mi espalda, pero esta vez no me encogí. Enderecé la columna, ajusté mi chaqueta y sonreí internamente. Pensaban que estaban viendo a una anciana derrotada, retirándose a su rincón. No sabían que estaban viendo a la dueña del tablero, preparándose para el jaque mate. El lunes a primera hora, la carga administrativa les enseñaría el verdadero costo de la ingratitud. Mientras el agua fría corría sobre mis muñecas en el lavabo de mármol del baño, la palabra «carga» rebotaba en mi mente, no como un insulto, sino como una ecuación mal resuelta que exigía corrección inmediata. Cerré los ojos y el lujo estéril del restaurante se desvaneció, reemplazado por el olor a polvo y café rancio de nuestra primera oficina, un garaje mal ventilado de 30 metros cuadrados en la zona industrial. Hace exactamente 30 años. Nicolás era apenas un niño de 5 años que dormía sobre una pila de facturas vencidas en la esquina, mientras yo libraba una batalla solitaria contra una quiebra que parecía inevitable. Nadie recuerda ahora que Transportes Velasco no nació de la ambición de mi difunto esposo, sino de mi capacidad para estirar cada centavo hasta que gritaba de agonía. Recuerdo claramente la noche del 14 de marzo de 1995, cuando descubrí que nuestro proveedor principal nos cortaría el crédito si no pagábamos $12,000 en 48 horas. Mi esposo estaba paralizado por el pánico, listo para declarar la insolvencia, pero yo me senté frente a esa vieja calculadora Casio de teclas desgastadas y trabajé durante 3 noches consecutivas sin dormir más de 2 horas. Rediseñé toda la estructura de costos, renegocié plazos con 7 acreedores distintos y encontré una exención fiscal olvidada en el código tributario que nos ahorró el 15% de los gastos operativos. Esa carga administrativa, que mi hijo desprecia hoy, fue la única razón por la que no perdimos la casa y el A-906 camión esa semana. No fue un sacrificio aislado, fue una década de austeridad brutal donde yo misma llevaba la contabilidad a mano para ahorrar el sueldo de un auxiliar. Mientras otras madres llevaban a sus hijos al parque las tardes de domingo, yo estaba auditando rutas de entrega y conciliando extractos bancarios llenos de números rojos
transformándolos lentamente en negros. Calculé que entre 1995 y 2005, mis horas de trabajo no remunerado le ahorraron a la empresa un capital operativo de más de $350,000, dinero que se reinvirtió íntegramente en la flota que Nicolás maneja hoy, como si fuera un juguete real. Mi juventud no se marchitó por el tiempo, se consumió en hojas de cálculo para construir el trono, desde el cual ahora él me escupe. La imagen en el espejo cambió, transportándome a un recuerdo más doloroso y punzante de hace 10 años, una noche lluviosa de noviembre, que preferiría olvidar, pero que mi libro mayor mental mantiene intacta. Nicolás tenía 25 años y su afición por el póker había dejado de ser un juego para convertirse en una soga al cuello. Recibí una llamada a las 3 de la madrugada. No era él, sino un hombre con voz metálica que me dio un ultimátum. $80,000 en efectivo antes del amanecer, o mi hijo no volvería a caminar sin ayuda. No desperté a mi esposo, que ya estaba enfermo del corazón. Asumí la crisis yo sola, como siempre lo había hecho, con la eficiencia silenciosa de quien limpia los desastres ajenos. Esa misma mañana, liquidé mi único patrimonio personal intocable, el pequeño apartamento de soltera que había mantenido como mi refugio de seguridad, mi plan de jubilación privado. Lo vendí a un inversor buitre por un 20% menos de su valor de mercado para obtener la liquidez inmediata, transfiriendo exactamente $80,000 a una cuenta numerada en el extranjero para comprar la libertad y la integridad física de mi hijo. Cuando Nicolás regresó a casa, temblando y llorando, me juró de rodillas que trabajaría el resto de su vida para pagarme cada centavo. Hoy, esa deuda moral y financiera ha prescrito en su memoria conveniente, borrada por la arrogancia de creer que el dinero crece en los árboles que yo planté. La pérdida de ese apartamento no fue solo financiera, fue la amputación de mi independencia futura. Ese inmueble, que hoy valdría más de $150,000 por la revalorización de la zona, era mi garantía de no depender de nadie. Al sacrificarlo, me até voluntariamente al destino de la empresa familiar, confiando en que la lealtad de sangre sería mi nueva póliza de seguro. Qué error de cálculo tan elemental para una experta en riesgos. Nicolás nunca mencionó ese dinero de nuevo, y yo, en mi afán de madre protectora, enterré el recibo de esa transferencia en el fondo de una caja fuerte, sin imaginar que un día tendría que usarlo como munición contra mi propio hijo. El último acto de esta tragedia financiera ocurrió hace apenas 2 años, en la funeraria, con el cuerpo de mi esposo aún tibio en el ataúd. Nicolás se acercó a mí con los abogados, aprovechando mi duelo y mi agotamiento emocional para reestructurar la sociedad. «Mamá, descansa», me dijo con una suavidad que ahora reconozco como veneno. «Deja que yo me ocupe de la gerencia general. Tú quédate como asesora honoraria. Te mereces disfrutar la vida». Me pusieron delante un contrato de 70 páginas. Lo leí, por supuesto, pero mis ojos estaban nublados por las lágrimas y confié en la cláusula que decía que cualquier movimiento superior a $10,000 requería mi firma digital. Firmé la cesión de la gestión operativa creyendo que estaba entregando el timón a un capitán entrenado, no a un pirata. La empresa facturaba ya $5 millones anuales, una máquina perfectamente engrasada que solo requería mantenimiento, no reinvención. A cambio de ceder el control, acepté una asignación mensual fija de $1,200, una cifra ridícula que apenas cubría mis medicinas y la comida, bajo la promesa de que la empresa cubriría mis gastos mayores y mantendría mi casa. Nicolás me vendió la idea de que era para optimizar la carga fiscal de mis ingresos personales. Yo, la contadora que diseñó la estrategia fiscal original, caí en la trampa más vieja del libro, confiar en la palabra de un deudor. Ahora, al mirar los números fríos en mi mente, la disparidad es obscena. Mientras yo hago malabarismos con esos $1,200 para comprar regalos de cumpleaños y mantener mi dignidad, la auditoría preliminar que hice en secreto sugiere que Nicolás y Paula están drenando la liquidez de la empresa a un ritmo de $60,000 mensuales en gastos personales camuflados.
viajes de representación a las Maldivas, leasing de vehículos de alta gama que no son para uso comercial y cenas como la de esta noche, donde una sola botella de vino cuesta más que mi presupuesto semanal de supermercado. Han convertido mi legado de 30 años en su cajero automático personal. Lo más insultante no es el robo, es la subestimación. Creen que porque tengo 65 años y uso gafas bifocales, mi cerebro se ha vuelto lento. Creen que las hojas de cálculo modernas son jeroglíficos para mí, ignorando que los principios de la contabilidad, debe, haber y saldo, son leyes universales que no cambian con el software. Nicolás piensa que su ingeniería financiera es brillante e indetectable, pero ha dejado huellas digitales grasientas en cada asiento contable. Ha olvidado que quien construyó el laberinto conoce todas las salidas de emergencia y, más importante aún, dónde están escondidas las trampas. Me sequé las manos con una toalla de papel de textura gruesa, sintiendo el regreso de la adrenalina que no experimentaba desde aquellas noches de 1995. La tristeza maternal se había evaporado, dejando en su lugar una claridad cristalina y peligrosa. No iba a permitir que 30 años de sudor, insomnio y sacrificios cuantificables fueran liquidados para pagar los caprichos de una nuera que nunca ha trabajado un turno de 12 horas, la deuda de juego de hace 10 años, la hipoteca de mi apartamento, las noches sin dormir. Todo eso iba a entrar en el balance final, y el saldo iba a ser devastador para ellos. Salí del baño caminando con un ritmo diferente. Mis tacones bajos resonaban con autoridad sobre el piso de cerámica. Ya no era la madre dolida que se escondía para llorar. Era la auditora externa que acababa de llegar a la escena del crimen. Al volver a la mesa, vi a Nicolás y Paula riendo, brindando con champán, celebrando su victoria prematura sobre la vieja inútil. Me senté despacio, coloqué mi bolso en el suelo y les dediqué una sonrisa tenue, casi imperceptible. No sabían que el lunes a las 9 de la mañana, su mundo de fantasía financiera comenzaría a colapsar, dólar por dólar, bajo el peso de la verdad documental. La cena había terminado. La auditoría acababa de comenzar. Llegué a casa esa noche con el sabor metálico de la traición todavía impregnado en mi paladar, pero el insomnio no fue provocado por el dolor, sino por una curiosidad analítica febril que me empujó directamente hacia mi estudio. Era un cuarto pequeño, atiborrado de archivadores físicos que Nicolás llamaba basura prehistórica, pero que contenían la historia genética de la empresa. Encendí mi vieja computadora de escritorio, una máquina robusta que había mantenido fuera de la red principal de la oficina por seguridad, y sentí el zumbido familiar del disco duro girando como el motor de un tanque, preparándose para el combate. La casa estaba en silencio, sumergida en esa quietud engañosa de la madrugada, mientras yo me preparaba para violar la seguridad de mi propia compañía. Nicolás me había quitado el acceso administrativo oficial hace 6 meses, alegando protocolos de ciberseguridad, pero había cometido el error de novato de subestimar la persistencia de quien escribió el código original de los procedimientos internos. Mis dedos volaron sobre el teclado mecánico, ingresando una dirección IP directa que evitaba la interfaz gráfica de usuario, bonita y moderna que ellos usaban. Sabía que Nicolás, en su pereza arrogante, jamás habría pagado a un técnico para resetear las credenciales de raíz del servidor antiguo, el que actuaba como espejo de seguridad. Escribí admin Adriana y la contraseña alfanumérica de 22 caracteres que memoricé el día que instalamos el sistema en 2010. Hubo una pausa de 3 segundos, un parpadeo del cursor verde sobre el fondo negro que pareció durar una eternidad, hasta que la pantalla se llenó de líneas de código, otorgándome acceso total. «Bienvenido, administrador», rezaba el texto. Sonreí en la penumbra. Habían cambiado las cerraduras de la puerta principal, pero habían dejado la ventana del sótano abierta de par en par para la dueña de la casa. La primera parada en mi auditoría forense digital no fueron las carpetas de contabilidad oficial. Esas estarían inmaculadas y maquilladas para los inspectores fiscales. Fui directamente al vertedero digital, la papelera de reciclaje del servidor,
y las carpetas de archivos temporales de la terminal de Nicolás. La gente suele ser descuidada con lo que borra, asumiendo que eliminar significa desaparecer, cuando en informática forense solo significa ocultar. Allí, entre cientos de archivos irrelevantes de memes y menús de restaurantes, encontré el primer hilo de la madeja, un archivo de Excel titulado inocentemente Borrador, Presupuesto, Real UTC3.xLLSX, con fecha de modificación de hacía apenas 3 días. Lo recuperé y lo abrí, sintiendo cómo el brillo del monitor iluminaba la verdad cruda que habían intentado enterrar bajo capas de burocracia corporativa. Lo que apareció ante mis ojos fue una hoja de cálculo paralela, una contabilidad en la sombra que mostraba la realidad visceral de las finanzas de Transportes Velasco, despojada de los filtros que me mostraban en las juntas mensuales. Mis ojos de contadora experta escanearon las columnas con voracidad, contrastando instantáneamente las cifras en pantalla con los informes impresos que tenía sobre mi escritorio. La columna de ingresos brutos coincidía perfectamente. $5.200.000. El negocio era sólido. Los camiones rodaban. Los clientes pagaban. El problema, como sospechaba, estaba en la columna de gastos operativos. Había una serie de partidas etiquetadas bajo el rubro genérico de consultoría externa y asesoría de imagen, que ascendían a sumas mensuales exorbitantes, drenando la liquidez operativa de la empresa como una hemorragia arterial no detectada. Hice doble clic en la celda de la suma total de esas consultorías y el número resultante me golpeó el pecho con la fuerza física de un puñetazo. $65.000 mensuales recurrentes durante los últimos 2 años. No eran gastos aleatorios. Era un salario paralelo, una extracción sistemática de dividendos, disfrazada de gasto deducible. Nicolás no solo estaba gastando más de lo que ganaba, estaba saqueando la caja chica, la caja grande y las reservas de emergencia. Mientras él me regateaba el aumento del costo de mis medicinas para la hipertensión, él se estaba autoasignando un sobresueldo ilegal que superaba el ingreso anual de la mayoría de nuestros empleados. La hipocresía de su discurso en la cena sobre mi carga financiera cobró una dimensión nueva, transformándose de simple crueldad en una cortina de humo delictiva diseñada para desviar la atención de su propio desfalco. Pero un número en una hoja de Excel es solo un indicio, no una prueba judicial. Necesitaba el rastro del dinero, el camino de migas de pan que conecta el crimen con el criminal. Abrí el módulo de tesorería bancaria, utilizando mis permisos de superusuario para ver los detalles de las transferencias salientes. Filtré por el concepto, servicios profesionales, y las evidencias comenzaron a caer en cascada. Todas las transferencias sospechosas, sin excepción, iban dirigidas a una entidad llamada PR Global Solutions LLC, con cuentas radicadas en un banco de segunda categoría en Panamá. La regularidad era mecánica. Cada día 15 del mes, una transferencia de $30.000. Cada día 30, otra de 35.000. No había facturas adjuntas en el sistema, solo órdenes de pago autorizadas digitalmente con la clave de Nicolás. PR Global Solutions. Las iniciales parpadearon en 1900. Mi mente con una obviedad insultante. Paula Ríos. Mi nuera ni siquiera había tenido la creatividad de inventar un nombre que no la incriminara directamente. Abrí una nueva pestaña en el navegador y accedí al registro público de sociedades extranjeras, una base de datos que uso frecuentemente para verificar proveedores. Pagué la tasa de consulta de $50 con mi tarjeta personal y obtuve el acta constitutiva de la empresa en cuestión de minutos. Ahí estaba, en blanco y negro, bajo el apartado de beneficiario final, Paula Ríos, con su número de pasaporte y su firma garabateada con esa inclinación pretenciosa que tanto detesto. La empresa fantasma había sido creada 2 semanas después de que yo cediera la gerencia a Nicolás. Imprimí el documento inmediatamente, el zumbido de la impresora láser rompiendo el silencio de la habitación. Tenía la primera evidencia tangible, una prueba de conflicto de intereses y malversación de fondos. Pero no me detuve ahí. Necesitaba cuantificar el daño total para el gran finale del domingo.
Exporté el historial completo de transacciones hacia esa cuenta panameña y lo volqué en mi propia hoja de auditoría. La suma final al pie de la página me heló la sangre. $1.350.000 desviados en 24 meses. Ese dinero no eran solo ganancias, era el fondo de renovación de flota, el capital para imprevistos, la sangre misma de la empresa. Habían dejado a Transportes Velasco en un estado de anemia financiera tan severo que cualquier contratiempo menor podría llevarnos a la quiebra técnica en cuestión de semanas. Mientras revisaba los correos electrónicos archivados de Nicolás, otra ventaja de ser el administrador del servidor, encontré algo que elevó la categoría del delito de robo a suicidio corporativo. Era una cadena de correos con una inmobiliaria de lujo titulada Cierre Operación Villamar Azul. El asunto tenía una etiqueta de urgente. Al abrir el último adjunto, mis manos temblaron ligeramente, no por miedo, sino por la magnitud de la estupidez. Era un borrador final de contrato de compra-venta por una propiedad vacacional de 2.000 metros cuadrados frente al mar. El precio de venta pactado era de $2 millones exactos. Nicolás no planeaba financiarla con una hipoteca personal, planeaba pagarla al contado. ¿De dónde iba a sacar $2 millones si ya se habían gastado 1.3 millones? La respuesta estaba en el cuerpo del correo electrónico del banquero de la familia, un hombre al que yo solía invitar a Navidad. Nicolás, ten listo el traspaso de las reservas de capital estatutarias para el lunes a primera hora. Con eso cubrimos el cheque de gerencia para la casa. Sentí un vértigo nauseabundo. Las reservas estatutarias eran intocables por ley y por prudencia. Eran el dinero que garantizaba los sueldos de 100 familias si todo lo demás fallaba. Nicolás iba a vaciar la última red de seguridad de la empresa para comprar una casa de playa donde su esposa pudiera posar para Instagram. La fecha del cierre de la operación estaba marcada en rojo en el calendario del correo. Lunes 15 de diciembre, 09:00 AM. Miré el reloj de mi pared. Eran las 3 de la mañana del viernes. Tenía menos de 72 horas antes de que firmaran ese documento y la empresa quedara, a todos los efectos prácticos, insolvente. Si esa transferencia se ejecutaba el lunes, no habría vuelta atrás. Transportes Velasco sería un cascarón vacío y yo sería la capitana de un barco hundido. La urgencia se transformó en una claridad táctica absoluta. Ya no se trataba de darles una lección de humildad. Se trataba de una operación de rescate de emergencia. Tenía que detener esa firma, y tenía que hacerlo de una manera tan pública y definitiva que ningún notario se atreviera a validar sus firmas jamás. Imprimí el borrador del contrato de compra-venta y lo grapé junto con los correos electrónicos incriminatorios. Esta era mi tercera evidencia, la más volátil, la que demostraba la intención de dolo inminente. La coloqué sobre el escritorio junto a la hoja de Excel y el registro de la empresa fantasma. 3 clavos para su ataúd financiero. Pero me faltaba el martillo. Necesitaba algo que me diera la autoridad legal para actuar sin que ellos pudieran alegar demencia senil o interferencia indebida. Nicolás tenía un poder notarial firmado por mí, y revocarlo llevaría días de trámites burocráticos que no tenía. Necesitaba un as bajo la manga que anulara su autoridad de facto. Me levanté de la silla, mis articulaciones protestando por las horas de tensión estática, y caminé hacia la pequeña caja fuerte, empotrada detrás de un cuadro de paisajes marinos. Giré la combinación mecánica. Derecha, izquierda, derecha. Y la puerta pesada se abrió con un chasquido suave. Dentro, en un sobre de manila lacrado que no había tocado desde hacía un mes, descansaba mi secreto mejor guardado. No eran joyas, ni dinero en efectivo. Era un documento legal simple, expedido por el registro civil, con un sello oficial de color azul intenso. Lo saqué y lo puse bajo la luz de la lámpara. El acta de matrimonio entre Adriana Velasco y Tomás Ferrer. Nos habíamos casado en secreto hacía 30 días, en una ceremonia civil privada de la que solo fueron testigos 2 extraños y el juez de paz. No fue solo un acto de amor otoñal, fue una maniobra estratégica sugerida por Tomás. Al casarnos bajo el régimen de sociedad conyugal, con cláusulas de MOAS, protección de patrimonio preexistente,
Mi estatus legal había cambiado fundamentalmente. Nicolás creía que yo era una viuda vulnerable bajo su tutela administrativa. No sabía que ahora yo era la esposa de un ex juez federal, con un régimen patrimonial que exigía la doble firma para cualquier enajenación de bienes raíces o movimientos de capital extraordinarios. Ese papel no era solo un certificado de amor, era un escudo de titanio legal. Alisé el acta de matrimonio sobre el escritorio, completando el cuarteto de evidencias. Tenía el cómo, el Excel, el dónde, Panamá, el cuánto, 1.35 millones robados, plus 2 millones en riesgo, y el quién me respalda, Tomás. La imagen mental de la cara de Paula cuando viera este papel me proporcionó una satisfacción oscura y necesaria. Ella pensaba que había ganado la lotería al casarse con el heredero. No sabía que el heredero acababa de perder el control de la fortuna. Miré el conjunto de documentos, una pila de papeles de apenas un centímetro de grosor, pero con el peso suficiente para aplastar sus vidas de fantasía. La noche empezaba a disolverse en un amanecer grisáceo fuera de mi ventana. El cansancio físico empezaba a reclamar su deuda, pero mi mente estaba afilada como un bisturí. No había tiempo para dormir. Tenía que organizar estos papeles, preparar las copias certificadas y, lo más importante, coordinar con Tomás la coreografía del domingo. Cada pieza de evidencia tenía que ser revelada en el momento preciso para causar el máximo daño psicológico y legal. No podía simplemente gritarles. Tenía que desmantelarlos pieza por pieza frente a la audiencia que ellos mismos habían convocado. Tomé mi teléfono y, a pesar de la hora intempestiva, marqué el número de Tomás. Contestó al primer tono, su voz grave y alerta, como si hubiera estado esperando mi llamada montando guardia. ¿Lo encontraste?, preguntó sin preámbulos. Todo, respondí, mi voz sonando extrañamente joven y vigorosa. Es peor de lo que pensábamos. Van por las reservas estatutarias el lunes. Escuché el sonido de sábanas moviéndose y el clic de una lámpara encendiéndose al otro lado de la línea. Entonces no hay piedad, dijo él con la sentencia de un juez dictando veredicto. Prepara el café, Adriana. Voy para allá. Tenemos que redactar la demanda antes de que salga el sol. Colgué el teléfono y miré una vez más la pantalla de la computadora, donde el saldo negativo de la empresa parpadeaba como una herida abierta. Me sentí, por primera vez en años, completamente viva. La contadora senior, la carga, la vieja, estaba a punto de impartir la clase magistral más cara en la historia de la familia Velasco. Recogí la carpeta, la cerré con un golpe seco y la abracé contra mi pecho. El domingo no sería un almuerzo familiar, sería un juicio sumario, y yo sería juez, jurado y verdugo. Tomás llegó a mi casa a las 5 de la mañana, con el cielo todavía teñido de un azul oscuro y amenazante, trayendo consigo el aroma a café fuerte y la seriedad de un tribunal en sesión. Extendimos los documentos sobre la mesa de la cocina como si fueran mapas de una invasión militar. El acta de matrimonio, el borrador de la compra de la casa de playa y mi auditoría impresa con las transferencias a Panamá, resaltadas en amarillo neón. No hubo abrazos ni consuelos innecesarios. Éramos dos profesionales enfrentando una crisis. Tomás ajustó sus gafas de lectura y examinó la hoja de Excel con la precisión de quien ha enviado a hombres a prisión por mucho menos. «Esto no es solo desorden administrativo, Adriana», dijo con su voz de barítono, señalando la columna de salidas de efectivo. «Esto tipifica como administración fraudulenta, agravada por abuso de confianza. Estamos hablando de una pena de 5 a 10 años de cárcel efectiva si decidimos apretar el gatillo penal». La gravedad de sus palabras se asentó en la habitación, pesada y fría. Yo no quería ver a mi hijo tras las rejas, pero necesitaba que él sintiera el aliento del sistema judicial en su nuca para que soltara el control de mi empresa sin luchar. Diseñamos una estrategia de tierra quemada para el domingo. No podíamos permitir que llegaran al lunes por la mañana con el poder de firma intacto. «Necesitamos una medida cautelar lista para ser presentada el lunes a las 8:59 a.m. en el juzgado civil», instruyó Tomás, sacando su pluma estilográfica. «Pero primero debemos blindar la evidencia. Lo que imprimiste es un buen comienzo, pero necesitamos que
un notario certifique la existencia de esos archivos digitales antes de que Nicolás intente borrarlos en un ataque de pánico. A las 9 de la mañana del viernes, estábamos sentados en la sala de espera de la Notaría Pública 45, un despacho con olor a madera antigua y sellos de goma que conocía desde hacía décadas. El titular, el licenciado Alarcón, un viejo amigo de mi difunto esposo, nos recibió con una mezcla de calidez y sorpresa. Cuando le mostré los registros del servidor y las transferencias a la empresa fantasma de mi nuera, su sonrisa social se desvaneció instantáneamente. ¿Me estás pidiendo que levante un acta de hechos sobre la gestión de tu propio hijo?, preguntó bajando la voz. Asentí con firmeza. Estoy pidiendo que certifiques que estos documentos existen hoy, tal y como están, para que nadie pueda decir mañana que fueron manipulados. El proceso fue meticuloso y duró 3 horas tensas. Alarcón accedió al servidor desde su propia terminal segura, utilizando mis credenciales para verificar la autenticidad de los archivos. Cada clic del ratón resonaba como un martillazo. Imprimió una fe de hechos de 40 páginas, describiendo cada archivo, cada metadato y cada fecha de modificación, y estampó su sello oficial y su firma holográfica en cada hoja. Ese documento transformaba mis papelitos de vieja loca en evidencia irrefutable ante cualquier tribunal de la República. Al salir de la notaría con el acta bajo el brazo, sentí que mi bolso pesaba 1 kilo más, pero mi espíritu estaba infinitamente más ligero. Teníamos la munición. Ahora necesitábamos asegurar el objetivo. Nuestro siguiente paso fue una visita quirúrgica al banco, pero no a la sucursal matriz, donde el gerente jugaba golf con Nicolás, sino a una oficina periférica en el norte de la ciudad. Mi objetivo no era congelar las cuentas todavía. Eso alertaría a Nicolás y precipitaría la firma del contrato de la casa, sino obtener un estado de posición financiera certificado al cierre del día. Me acerqué a la ventanilla de atención preferente. La ejecutiva, una mujer joven que no conocía la política interna de mi familia, vio mi nombre en el sistema y se enderezó en su silla. Señora Velasco, cotitular de la cuenta maestra, ¿en qué puedo ayudarla? Le pedí un histórico detallado de los últimos 6 meses y, lo más importante, el saldo disponible actual de las reservas estatutarias. La impresora matricial del banco chirrió durante 2 minutos, escupiendo la triste realidad de mi patrimonio. La ejecutiva me entregó los papeles con una reverencia nerviosa. Revisé el saldo final de la cuenta de reservas. $2.100.000. El dinero todavía estaba allí, respirando, esperando ser sacrificado el lunes por la mañana para comprar una vista al mar. Nicolás había dejado la cuenta al límite, lista para ser vaciada. Si llegábamos 5 minutos tarde el lunes, ese dinero se evaporaría. Guardé los extractos en una carpeta azul, separada de la evidencia del notario. La tensión del plazo inminente me provocó una punzada en el estómago. El reloj no se detenía, y la ignorancia de Nicolás era nuestra única ventaja táctica. Al salir del banco, vi pasar el BMW X6 negro de la empresa por la avenida principal. Me congelé un instante detrás de una columna. Nicolás iba conduciendo, con una mano en el volante y la otra sosteniendo el teléfono, riendo a carcajadas. Probablemente estaba cerrando los detalles de su fiesta de inauguración de la casa de playa, gastando mentalmente el dinero que aún no había robado. La imagen de su despreocupación, financiada con mi angustia, inyectó una dosis fresca de adrenalina en mis venas. «Disfruta tu fin de semana, hijo mío», pensé mientras lo veía alejarse en el tráfico. «Será el último que pases como millonario». La tarde del viernes la dediqué a una auditoría física que mi corazón temía pero mi cerebro exigía. Esperé a que cayera la noche y a que el personal administrativo se marchara para ir al patio de maniobras de la empresa. Usé mi llave maestra antigua para abrir el portón lateral, rezando para que no hubieran cambiado los candados. No lo habían hecho. La pereza de Nicolás jugaba a mi favor una vez más. El guardia nocturno, Pedro, un hombre leal que había empezado con nosotros cargando cajas hace 20 años, me reconoció de inmediato y casi se le caen las lágrimas. «Doña Adriana, milagro que viene. El joven Nicolás ya casi no pisa el patio», me susurró, dejándome pasar sin registrar mi
Entrada en la bitácora oficial. Caminé entre los gigantes de acero, mis camiones, tocando el metal frío de las carrocerías. Lo que vi me rompió el alma más que los números rojos. Unidades paradas con neumáticos lisos, manchas de aceite en el suelo que indicaban fugas no reparadas, y 3 de nuestros mejores remolques arrumbados en una esquina, con carteles de «fuera de servicio». El abandono era palpable. Mientras Nicolás compraba relojes suizos, la flota que generaba el dinero se estaba oxidando. Me encontré con Rogelio, el jefe de mecánicos, que estaba fumando un cigarrillo a escondidas. Al verme tiró el cigarro y se limpió las manos llenas de grasa en su overol. «¿Qué pasa aquí, Rogelio?», pregunté, señalando el cementerio de camiones. «No hay presupuesto para refacciones, jefa», confesó, bajando la cabeza. «El joven Nicolás dice que usemos piezas genéricas o que canibalicemos unos camiones para arreglar otros. Hace 6 meses que no autoriza una compra de repuestos originales». Sentí la furia subir por mi garganta. Estaban poniendo en riesgo la vida de los choferes para financiar el estilo de vida de Paula. Saqué mi libreta y anoté cada camión parado, cada falla reportada y no atendida. Calculé rápidamente que el mantenimiento diferido ascendía a unos $45,000. Esa negligencia criminal era otra prueba más. No solo estaban robando dinero, estaban desmantelando el activo fijo. Salí del patio con las manos sucias de polvo y el corazón blindado. Esa visita había sido el último clavo emocional que necesitaba. Si tenía alguna duda residual sobre ser dura con mi hijo, ver esos camiones desguazados la eliminó por completo. Nicolás no era un empresario en apuros. Era un parásito que estaba matando al huésped. Regresé a casa y pasé la información a Tomás, quien la incorporó al expediente bajo el apartado de «gestión desleal». La montaña de evidencia crecía, sólida y letal. Ahora teníamos pruebas financieras, legales y operativas. El Otsia cerco estaba completo. El sábado por la mañana fue un torbellino de actividad silenciosa. Tomás se encerró en su estudio, haciendo llamadas discretas a sus antiguos contactos en la Fiscalía especializada en delitos financieros. No presentó la denuncia formal todavía. Eso sería el golpe de gracia si no aceptaban nuestras condiciones, pero preparó el terreno. Tengo a un fiscal de guardia atento para el domingo en la tarde. Me informó a la hora del almuerzo. Si se ponen violentos o intentan huir, con activos, podemos solicitar una orden de arraigo precautoria en cuestión de horas. La maquinaria legal estaba engrasada y lista para rodar. Mi nuevo esposo no era solo un compañero, era un ejército de un solo hombre. Dedicamos la tarde del sábado a la artesanía del golpe final, el armado de las carpetas para el almuerzo. Compré 3 carpetas de cuero negro, sobrias y elegantes. En cada una, organizamos los documentos en orden de impacto psicológico creciente. Primero el acta de matrimonio, la autoridad, luego la auditoría de los camiones, la vergüenza operativa, después el registro de la empresa fantasma de Panamá, el delito, y finalmente el borrador del contrato de la casa de playa, la prueba de la intención. Grapamos cada juego de copias con precisión quirúrgica. Estas no eran simples papeles, eran el guión de su destrucción. Mientras terminábamos de etiquetar las carpetas, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Paula. «Hola, Adri. Para mañana el almuerzo es a la 10 p.m. puntual. Por cierto, Nicolás dice que no traigas tus libros de cuentas. Queremos un domingo relajado. Ah, y trae ese vino que te gusta, el barato, que se nos acabó el bueno». Leí el mensaje en voz alta y Tomás soltó una risa seca, sin humor. La arrogancia de esa mujer era casi fascinante en su magnitud. Creen que tienen el control total, que soy su bufón personal al que pueden dictar qué llevar y de qué hablar. Respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí. «No te preocupes, Paula. No llevaré libros de cuentas. Llevaré algo mucho más interesante. Nos vemos a la 10. Dejé el teléfono boca abajo. La mentira técnica era perfecta. No llevaría libros. Llevaría auditorías forenses certificadas. La satisfacción de saber lo que se les venía encima era un plato frío que estaba saboreando anticipadamente. Mañana, su pequeña burbuja de impunidad estallaría frente a la élite social que tanto se esforzaban por impresionar.
La noche del sábado cayó sobre la ciudad, trayendo consigo una calma eléctrica. Me probé el vestido que usaría para el almuerzo. Un traje sastre azul marino, impecable, de corte clásico. El tipo de ropa que usaba cuando negociaba contratos millonarios en los años 90. Me miré al espejo y ya no vi a la madre jubilada. Vi a la presidenta del consejo de administración recuperando su silla. Tomás se acercó por detrás y puso sus manos sobre mis hombros, su presencia sólida como una roca en medio de la tormenta. «Están durmiendo tranquilamente ahora mismo», murmuró. «Déjalos. Es la última noche de paz que tendrán en mucho tiempo». Repasé mentalmente el plan una última vez. Paso 1. Dejar que se confíen. Paso 2. Intervención de Tomás. Paso 3. Presentación de la evidencia escalonada. Paso 4. El ultimátum. No había margen para el error. Si fallábamos, Nicolás firmaría el lunes y perderíamos todo. Pero al tocar la textura rugosa de las carpetas de cuero sobre mi escritorio, supe que no fallaríamos. Los números no mienten. Y yo tenía todos los números de mi lado. Apagué la luz del estudio, dejando las carpetas brillando tenuemente a la luz de la luna, cargadas como armas listas para ser disparadas. El domingo no sería un día de descanso. Sería el día del juicio final. Me acosté en la cama, mirando el techo, escuchando la respiración rítmica de Tomás a mi lado. Mi mente viajó brevemente a cuando Nicolás era un bebé, y yo le prometí que nunca le faltaría nada. Cumplí esa promesa demasiado bien, y al hacerlo, creé un monstruo. Ahora mi deber de madre no era protegerlo, sino detenerlo antes de que se destruyera a sí mismo y a todo lo que yo había construido. Cerré los ojos, pero no dormí. Me quedé visualizando el momento exacto en que la sonrisa de Paula desaparecería. Faltaban 14 horas. La cuenta regresiva había entrado en su fase final. El domingo amaneció con un cielo despejado, de un azul insultante que contrastaba con la tormenta que llevaba en mi bolso. Me vestí con una deliberación ceremonial, eligiendo un traje de lino color marfil que no había usado desde la última junta anual de accionistas que presidí hace 5 años. No era la ropa de una abuela que va a comer con la familia. Era la armadura de una ejecutiva que va a una fusión hostil. Tomás, impecable en su traje gris carbón, me esperaba en la puerta con el motor del coche en marcha y nuestras carpetas negras en el asiento trasero. El trayecto hacia la mansión familiar, esa casa que yo diseñé plano por plano hace 2 décadas, transcurrió en un silencio táctico, roto solo por el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Al acercarnos al portón de hierro forjado, sentí una punzada de nostalgia mezclada con náuseas, preparándome para entrar en mi propio hogar como una invitada no deseada. Al cruzar la entrada principal, la primera señal de deterioro me golpeó visualmente antes de que pudiéramos bajar del coche. El césped, que solía ser una alfombra verde inmaculada bajo mi supervisión, mostraba parches amarillentos de descuido, y la fuente de piedra central estaba apagada, acumulando hojas secas en el estanque vacío. Sin embargo, aparcado justo frente a la puerta de roble macizo, brillaba bajo el sol un Porsche Cayenne nuevo, con placas temporales, bloqueando el paso peatonal con una arrogancia metálica. La disparidad era grotesca. No tenían $300 para el jardinero, pero habían encontrado 120.000 para un capricho motorizado. Tomás apretó mi mano brevemente, un recordatorio físico de mis decisiones, que esos símbolos de estatus eran, en realidad, las pruebas de su delito. Respiré hondo, absorbiendo la imagen de la decadencia lujosa, y bajé del auto con la barbilla alta, pisando fuerte sobre los adoquines que yo había pagado. La puerta se abrió antes de que pudiéramos tocar el timbre. No fue Nicolás quien nos recibió, sino María, nuestra ama de llaves desde hacía 25 años. Una mujer que había cargado a mi hijo en brazos y que ahora me miraba con ojos vidriosos de preocupación contenida. «Señora Adriana, qué bueno que vino», susurró rápidamente, mirando hacia atrás con temor a ser escuchada. Su uniforme estaba impecable, pero noté el cansancio en sus hombros, el peso de trabajar en una casa donde los gritos y las exigencias absurdas se habían vuelto moneda corriente. «¿Están todos ahí, María?», pregunté con suavidad. Ella asintió, y acercándose con la excusa de tomar mi abrigo, murmuró: «Tenga cuidado, señora. El joven Nicolás ha estado bebiendo desde las 11, y él siempre
Señor del banco, parece muy incómodo. Están celebrando algo grande. Agradecí la inteligencia de mi fiel aliada con una sonrisa cómplice. La inteligencia en el servicio doméstico es un activo que los nuevos ricos siempre subestiman. Entramos al vestíbulo y el cambio de atmósfera fue palpable, casi físico. Paula había redecorado el espacio, sustituyendo mis cuadros de paisajes clásicos por unas impresiones abstractas, estridentes que gritaban «¡Mírenme!», y había llenado las consolas con jarrones de cristal baratos pero gigantescos. El aire olía a una mezcla empalagosa de ambientador artificial de vainilla y el aroma caro de los puros que Nicolás había empezado a fumar para parecerse a los magnates de las revistas. Se escuchaban risas forzadas provenientes de la terraza trasera, ese sonido particular de la gente que necesita convencerse mutuamente de que son felices y exitosos. Tomás colocó su mano en la espalda baja, guiándome a través del pasillo como si fuéramos a una audiencia real, ignorando el desorden de cajas de compras de diseño apiladas descuidadamente cerca de la escalera, otro síntoma de su consumo compulsivo y desordenado. Salimos a la terraza bañada por el sol, donde la corte de Nicolás estaba reunida alrededor de una mesa baja llena de botellas importadas y canapés de salmón. Estaban los padres de Paula, una pareja que siempre me había mirado con una mezcla de envidia y desdén, y el licenciado Bermúdez, el banquero de la familia, que sostenía su copa con una rigidez inusual. Nicolás, al vernos, se levantó con una sonrisa exagerada, los ojos ligeramente brillantes por el alcohol. «¡Mamá! ¡Tomás! Llegaron justo a tiempo para el brindis», exclamó, abriendo los brazos en un gesto teatral que casi derriba una copa. Paula ni siquiera se levantó de su chaise lounge, simplemente nos escaneó de arriba abajo, deteniéndose con desagrado en mi traje elegante que eclipsaba su vestido de verano de marca. «¿No trajeron el vino que les pedí?», lanzó ella, ignorando cualquier saludo formal. «Se nos acabó el reservas y Nicolás odia beber agua». «Trajimos algo mejor que vino, Paula», respondí con una voz tan calmada que cortó el aire festivo como un cuchillo de hielo. «Trajimos claridad». Avancé hacia el grupo sin esperar invitación. Paula, intentando marcar su territorio, señaló con un dedo manicurado hacia dos sillas plegables colocadas estratégicamente en el extremo más alejado de la mesa, casi fuera del círculo de conversación principal. «Siéntense allá. Por favor, no queremos que estorben el paso de los camareros», dijo con esa dulzura venenosa que había perfeccionado. Era una maniobra de poder básica, relegarnos físicamente para disminuirnos socialmente. En cualquier otro domingo, habría obedecido para evitar un conflicto, aceptando mi rol de accesorio molesto. Pero hoy no era cualquier domingo, y yo ya no era la misma mujer que había entrado por esa puerta tantas veces pidiendo perdón por existir. Ignoré su indicación con una indiferencia absoluta y caminé directamente hacia el sofá central, justo al lado del licenciado Bermúdez. «Roberto, qué gusto verte», saludé al banquero, extendiendo mi mano con autoridad. Él, sorprendido por mi cambio de actitud y mi vestimenta ejecutiva, se puso de pie de un salto, derramando un poco de su bebida. «Doña Adriana, el gusto es mío. Se ve usted espléndida», tartamudeó, reconociendo instintivamente el retorno de la matriarca que conocía los balances mejor que nadie. Me senté en el lugar, privilegiado, obligando a Nicolás a moverse hacia un lado. Tomás tomó una silla robusta y la colocó a mi derecha, formando un frente unido. La dinámica del espacio había cambiado en 10 segundos. Ya no éramos los invitados pobres en la esquina. Éramos el centro de gravedad de la reunión. Y Paula lo sintió inmediatamente, frunciendo el ceño con confusión. Nicolás, tratando de recuperar el control de la narrativa, levantó su copa de nuevo. «Bueno, como les decía a mis suegros, este ha sido un año. Récord para Transportes Velasco. La expansión es inminente», anunció, hinchando el pecho. Los padres de Paula asintieron con admiración ciega, deslumbrados por las palabras vacías. «Sí, estamos pensando en abrir una sucursal en el norte», añadió Paula, mintiendo con una naturalidad pasmosa. Yo miré a Bermúdez, quien desvió la mirada hacia sus zapatos italianos, claramente incómodo con las mentiras que estaba obligado a avalar por complicidad o silencio. Sabía que la expansión
era en realidad la compra de la casa de playa y que el año récord era un récord de saqueo. Decidí que era el momento de lanzar el primer disparo de advertencia, una pequeña prueba de balística antes del bombardeo final. «Curioso que hables de expansión, hijo», intervine, tomando un canapé con delicadeza pero sin comerlo. ¿Cómo se reconcilia esa expansión con la notificación de embargo preventivo que recibimos de la compañía de seguros por falta de pago de las pólizas de la flota hace 2 semanas? La pregunta cayó sobre la mesa como una granada sin anilla. El silencio fue instantáneo y absoluto. La sonrisa de Nicolás se congeló en una mueca grotesca. ¿De qué hablas? Eso fue un error administrativo, ya se solucionó. Balbuceó, mirando a Paula en busca de ayuda. Pero yo sabía que no se había solucionado. Había visto el correo de amenaza legal en la papelera del servidor la noche anterior. Espero que sí, continué, mirándolo fijamente a los ojos. Porque sería una lástima que la expansión se detuviera porque nuestros camiones no pueden circular legalmente. ¿Verdad, Roberto? El banquero se aclaró la garganta, atrapado en el fuego cruzado. Sí, bueno. La liquidez ha estado un poco ajustada este trimestre, Nicolás. Adriana tiene un punto válido sobre la gestión de riesgos, admitió Bermúdez, dándome la razón por primera vez en años frente a mi hijo. Fue una victoria pequeña, técnica, pero devastadora. Por primera vez, la fachada de genio de los negocios. Nicolás se había agrietado frente a su audiencia. Los padres de Paula intercambiaron miradas nerviosas. La palabra embargo no encajaba con el champán y el Porsche. Paula, roja de ira, intervino bruscamente. «Por favor, no vamos a hablar de trabajo en mi almuerzo. Adriana, siempre tienes que arruinar el ambiente con tus tecnicismos aburridos. Nicolás tiene todo bajo control». «Por supuesto que lo tiene, querida», respondí con una sonrisa gélida, recostándome en el sofá y cruzando las piernas. Solo quería asegurarme de que todos estemos en la misma página financiera antes de celebrar. Nicolás se sirvió otro trago con mano temblorosa, evitando mi mirada. Había sembrado la semilla de la duda. Ya no estaba tan seguro de que yo fuera la vieja senil que no entendía nada. La tensión en el aire se espesó, cargada de electricidad estática. Habían sentido el cambio en el viento, pero todavía creían que era solo una brisa pasajera, no el huracán que se avecinaba. Tomás colocó su mano sobre la carpeta negra que descansaba en sus rodillas, un gesto sutil que solo yo entendí. «Estamos listos». En ese momento María apareció en la puerta de la terraza con una bandeja de plata. «El almuerzo está servido en el comedor principal, señora», anunció, dirigiéndose exclusivamente a mí, ignorando a Paula por primera vez en su carrera. Fue un acto de rebelión silenciosa que validó mi posición. Me levanté despacio, disfrutando del momento. Nicolás y Paula se miraron, confundidos por la pérdida repentina de autoridad en su propia casa. «Vamos a comer», dije tomando el brazo de Tomás. «Tengo mucha hambre y hay mucho que discutir sobre la mesa». Caminé hacia el interior de la casa, liderando la marcha, mientras los demás me seguían como ovejas hacia el matadero. Al entrar al comedor, vi la mesa dispuesta con la vajilla de porcelana de Limoges que mi abuela me heredó, esa que Paula decía odiar, pero que usaba para impresionar a sus visitas. Me detuve frente a la cabecera, el lugar que Nicolás había usurpado tras la muerte de su padre. Él intentó adelantarse para ocuparla, pero Tomás se interpuso suavemente en su camino, bloqueándolo con su cuerpo macizo. «Creo que hoy, por protocolo, la presidencia de la mesa le corresponde a la accionista mayoritaria», dijo Tomás con voz grave. Nicolás abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada de acero del exjuez lo detuvo. Se resignó y se sentó en una silla lateral, humillado. Yo ocupé la cabecera, coloqué mi carpeta negra sobre el mantel blanco inmaculado y miré a mi alrededor. La escena estaba lista, el público estaba cautivo, el juicio estaba a punto de comenzar. El almuerzo comenzó con una tensión superficial que Nicolás, en su delirio de grandeza, interpretó como expectativa reverente. Después de que se sirviera el primer plato, un carpaccio de res que nadie probó, mi hijo se puso de pie, golpeando su copa con un tenedor de plata para pedir silencio.
Quiero aprovechar que estamos todos aquí, familia y amigos, para hacer un anuncio especial, dijo, proyectando su voz con la confianza de quien cree tener el mundo en su bolsillo. Paula le apretó la mano con una sonrisa voraz, sus ojos brillando con la anticipación del triunfo social. Como saben, hemos trabajado duro este año, continuó Nicolás, evitando mirar hacia mi lado de la mesa. Y hemos decidido recompensarnos. Mañana firmaremos la compra de Villa Mar Azul, una propiedad frente al mar que será el nuevo refugio de la familia Velasco para las generaciones futuras. Los padres de Paula estallaron en aplausos entusiastas, exclamando «¡Bravo!» y «¡Se lo merecen!». Paula levantó la barbilla, mirando a la nada como si ya estuviera posando para una revista de decoración, visualizándose como la dueña de una mansión de $2 millones. Nicolás sonreía, embriagado por la validación externa, ignorando por completo que el dinero para esa casa no existía legítimamente. Yo permanecí inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el mantel, observando la escena con la frialdad de un forense ante una autopsia. El licenciado Bermúdez, el banquero, se aflojó el nudo de la corbata, pálido y sudoroso, sabiendo que la mención pública de esa compra era la mecha que encendería la bomba. Fue entonces cuando Tomás Ferrer decidió que la farsa había durado lo suficiente. No necesitó gritar, simplemente se aclaró la garganta con un sonido gutural y profundo que resonó como un trueno distante en el comedor. Dejó caer sus cubiertos sobre el plato con un estrépito deliberado que cortó los aplausos de golpe. Todos los ojos se giraron hacia él. Tomás se limpió la boca con la servilleta, se ajustó las gafas y fijó su mirada de juez federal directamente en los ojos huidizos de Nicolás. La autoridad que emanaba de él era tan densa que el aire pareció volverse sólido. «Nicolás, una curiosidad legal», comenzó Tomás con un tono conversacional engañosamente suave, el mismo que usaba antes de dictar una sentencia máxima. «¿Cómo planeas pagar los $2 millones de la casa de playa mañana a las 9? Si primero tienes que devolver el $1.350.000 que robaste de la cuenta operativa de la empresa en los últimos 24 meses. La pregunta flotó en el aire, precisa, letal y devastadora. No fue una acusación vaga, fue una cifra exacta, un cargo formal presentado en la corte de la opinión familiar. El silencio que siguió fue sepulcral, absoluto. Se podía escuchar el zumbido del aire, acondicionado y la respiración entrecortada de Paula. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente, reemplazada por una máscara de horror. Dejó caer su copa de vino tinto sobre el mantel blanco, la mancha roja expandiéndose como una herida de bala, pero nadie se movió para limpiarla. Los padres de Paula se quedaron con las bocas abiertas, mirando alternativamente a su hija y a mi esposo, incapaces de procesar el giro dramático. Nicolás se quedó petrificado, con la boca entreabierta, buscando palabras que no llegaban. ¿De qué estás hablando? Eso es absurdo. Es calumnia», tartamudeó finalmente Nicolás, intentando recuperar su postura, pero su voz se quebró en un falsete agudo que delataba su pánico. «Mamá, dile a tu marido que se calle. No sabe de finanzas corporativas». Su intento de deslegitimar a Tomás fue patético. Me giré lentamente hacia él, abrí mi carpeta de cuero negro y saqué el primer bloque de documentos, el reporte de mantenimiento de la flota que había compilado la noche anterior. «Hablemos de finanzas corporativas, hijo», dije con calma, deslizando las fotos de los camiones desguazados hacia el centro de la mesa, girándolas para que sus suegros pudieran verlas bien. «Mientras tú planeas comprar una villa de lujo, el 40% de nuestra flota está parada por falta de repuestos. Tienes choferes arriesgando la vida con neumáticos lisos porque dijiste que no había presupuesto». Mi voz era firme, sin temblores. «Esto no es ingeniería financiera, Nicolás. Esto es negligencia criminal. Has desmantelado el activo que nos da de comer para alimentar tu ego». Nicolás intentó agarrar las fotos, pero yo puse mi mano sobre ellas, deteniéndolo. «No he terminado», continué, sacando ahora la hoja de Excel con el rastro de las transferencias y el registro de la empresa panameña. «Dijiste que yo era una carga administrativa.
Pues bien, esta carga ha auditado tus cuentas. Aquí están las transferencias mensuales a PR Global Solutions LLC. $65,000 al mes por consultoría de imagen. Miré directamente a Paula, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas de rabia y miedo. Curioso que la dueña de esa empresa de consultoría seas tú, Paula Ríos. El padre de Paula se levantó bruscamente, con la cara roja de vergüenza. ¿Es esto cierto, Paula? ¿Has estado desviando dinero de la empresa de tu suegra a una cuenta fantasma?, preguntó, su voz temblando de indignación. Paula negó con la cabeza frenéticamente, pero la evidencia, impresa con el sello notarial, estaba ahí, irrefutable, burlándose de sus mentiras. «Es mi dinero. Soy la esposa del CEO», gritó ella, perdiendo toda compostura, revelando su verdadera naturaleza depredadora ante todos. El licenciado Bermúdez, viendo que el barco se hundía, decidió saltar por la borda para salvar su propia reputación. Se puso de pie, recogiendo su maletín. «Nicolás, bajo estas circunstancias, el banco no puede proceder con la emisión del cheque de gerencia para la operación inmobiliaria de mañana. De hecho, tendré que reportar esto al Departamento de Cumplimiento Normativo como una operación inusual», dijo el banquero, lavándose las manos públicamente. La sentencia de muerte financiera había sido dictada. Sin el cheque del banco, la compra de la casa estaba muerta. Nicolás, acorralado y desesperado, golpeó la mesa con el puño. «Tú no puedes hacer esto, mamá. Tengo el poder notarial. Yo soy el gerente general. Puedo firmar lo que quiera y gastar lo que quiera», bramó con las venas del cuello hinchadas. Estaba apostando su última carta, la autoridad legal que creía poseer. Fue el momento perfecto para el golpe final, la pieza de resistencia que habíamos guardado para el final. Tomás sacó de su carpeta el documento con el borde azul, nuestra acta de matrimonio. Lo deslizó suavemente sobre la mesa hasta que quedó frente a Nicolás. «Ya no, muchacho», dijo Tomás con una satisfacción gélida. «Tu madre y yo nos casamos hace un mes bajo el régimen de sociedad conyugal con protección de activos preexistentes. Según la ley, cualquier poder otorgado anteriormente por ella queda supeditado a la nueva estructura patrimonial. Tu firma ya no vale nada sin la mía, y te aseguro que yo no voy a firmar el robo de mi esposa». Nicolás tomó el papel, leyéndolo con ojos desorbitados, como si estuviera leyendo su propia esquela. El color abandonó su rostro por completo. Se desplomó en la silla, derrotado por la burocracia que tanto despreciaba. La realidad lo golpeó, con la fuerza de un tren. No tenía casa, no tenía dinero y no tenía poder. Todo se había evaporado en 10 minutos de verdades documentadas. «Ahora, Nicolás, tenemos 2 opciones», dije cerrando mi carpeta con un sonido seco que resonó como un veredicto. Opción A. Tomás presenta la denuncia penal que tiene redactada en esta otra carpeta. Incluye fraude, administración desleal y falsificación. Irás a la cárcel por un mínimo de 5 años y Paula irá contigo como cómplice necesaria. Sus padres tendrán que verlos tras las rejas en las visitas de los domingos. Dejé que la amenaza de la prisión se asentara en sus mentes. Paula sollozó abiertamente, tapándose la cara con las manos. Sus padres se apartaron físicamente de ella, avergonzados. «O la opción B», continué, implacable. «Firmas ahora mismo esta renuncia irrevocable a tu cargo de CEO y a cualquier participación en la empresa. Y tú, Paula, firmas la devolución voluntaria de todos los fondos desviados a cambio de no ser procesada». Tomás colocó los documentos de renuncia y un bolígrafo Montblanc sobre la mesa. «Ah, y hay una tercera condición inmediata», añadió él. «Como la empresa paga el arrendamiento de esta casa y el leasing de sus autos, y dado que ya no son empleados, el desalojo es efectivo hoy. Quiero las llaves del porche, las llaves de la oficina y las llaves de esta casa sobre la mesa. Ahora». Nicolás miró a Paula, luego a sus suegros que desviaron la mirada y finalmente a mí. Vio en mis ojos que no había ni un ápice de duda. La madre que perdonaba deudas de juego había muerto. La contadora que protegía sus activos estaba al mando. Con manos temblorosas, Nicolás tomó el bolígrafo y firmó su renuncia. Paula, llorando histéricamente, firmó la confesión de deuda.
Las llaves, repitió Tomás, extendiendo la palma de su mano. Nicolás sacó el llavero del Porsche y lo dejó caer con un tintineo triste en la mano de mi esposo. Luego, puso las llaves de la casa. Paula hizo lo mismo, lanzando las suyas con rabia sobre la mesa. El despojo era total. Habían perdido el dinero, la casa futura, la casa presente y los símbolos de su estatus. La tríada de consecuencias se había cumplido al pie de la letra. El licenciado Bermúdez, incómodo por ser testigo de la ejecución familiar, murmuró una despedida apresurada y salió casi corriendo hacia su coche. Los padres de Paula se levantaron en silencio. «Nosotros nos vamos», dijo el padre, mirando a su hija con decepción infinita. «Paula, llámanos cuando hayas arreglado tu desastre. No podemos vernos involucrados en un escándalo penal». Salieron sin mirar atrás, dejando a la pareja sola en su ruina. Me puse de pie, recogiendo mis carpetas y las llaves recuperadas. Miré a mi hijo, encogido en su silla, reducido a un niño asustado. No sentí lástima, solo el alivio profundo de haber extirpado un tumor maligno antes de que matara al paciente. «Tienen hasta las 6 de la tarde para sacar sus cosas personales», dije con frialdad. Y por personales me refiero a ropa y cepillos de dientes. Todo lo que fue comprado con dinero de la empresa se queda. María supervisará su equipaje. Me giré hacia mi fiel ama de llaves, que observaba desde la puerta con una mezcla de asombro y respeto. «María, por favor, sírvenos el café en el jardín», le pedí con una sonrisa suave. «El aire aquí adentro está muy viciado». Tomé del brazo a Tomás y salimos a la terraza, dejando atrás a los ingratos rodeados de su propio fracaso, mientras el sol de la tarde comenzaba a brillar, por primera vez en años, sobre una empresa que volvía a ser mía. Observé desde la ventana del segundo piso cómo Nicolás y Paula arrastraban sus maletas por el camino de grava, dos figuras disminuidas bajo la luz dorada del atardecer, que ya no les pertenecía. No hubo limusina ni coche deportivo esperándolos. Tuvieron que llamar a un taxi convencional, uno de esos vehículos amarillos desgastados que Paula solía criticar con vehemencia por considerarlos sucios. El sonido de las ruedas de plástico de sus valijas golpeando contra los adoquines irregulares resonaba como un reloj marcando el final de una era de excesos. No bajé a despedirme. No había nada más que decir que no se hubiera dicho ya con firmas y sellos legales. Verlos subir al coche, discutiendo entre ellos sobre quién tenía la culpa de haber olvidado el cargador del móvil, me provocó una extraña mezcla de tristeza maternal y alivio quirúrgico. La infección había sido extirpada. Ahora comenzaba el largo y doloroso proceso de cicatrización para la casa y para mí. Cuando el taxi desapareció tras el portón de hierro, un silencio bendito descendió sobre la mansión. Un silencio que no se sentía vacío, sino limpio. Bajé las escaleras y encontré a María retirando los jarrones horribles de Paula y abriendo las ventanas para dejar salir el olor a perfume barato y ambición fallida. «Señora, ¿quiere que prepare la cena?», preguntó con una sonrisa que le llegaba a los ojos. «No, María», respondí, tomando una de las manzanas verdes del frutero. «Hoy la casa descansa y nosotros también». Esa noche, por primera vez en 2 años, dormí sin la ayuda de pastillas, arrullada por la certeza de que nadie estaba firmando cheques a mis espaldas en la habitación de al lado. La pesadilla financiera había terminado. El amanecer traería la reconstrucción de la realidad. El lunes a las 8 de la mañana, crucé las puertas automáticas de Transportes Velasco, no como la madre del dueño, sino como la dueña absoluta. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Los empleados que habían vivido bajo el terror de los despidos caprichosos de Nicolás se enderezaron en sus sillas, pero no con miedo, sino con respeto. Llevaba mi traje sastre gris perla y mi maletín de cuero, caminando con la energía de una mujer 20 años más joven. Saludé al guardia de seguridad por su nombre, preguntándole por su familia, y vi cómo se le iluminaba el rostro. Esos pequeños gestos de humanidad que mi hijo consideraba debilidad son, en realidad, el cemento que mantiene unida a una organización. Recuperar la empresa no era solo una cuestión de números, era una cuestión de recuperar el alma del negocio que mi esposo y yo habíamos fundado.
Entré a la oficina de la gerencia general, un espacio que había evitado durante meses. El aire estaba viciado, impregnado del olor rancio del tabaco y del estrés. Lo primero que hice fue tomar la placa dorada con el nombre Nicolás Velasco, CEO, que descansaba sobre el escritorio de caoba, y arrojarla a la papelera con un sonido seco y definitivo. Fue un exorcismo administrativo. Luego llamé a mantenimiento para que sacaran el sillón ergonómico de $3,000 que Nicolás había comprado y trajeran mi vieja silla de cuero, esa que tenía la forma de mi espalda y las marcas de 1000 batallas ganadas. Al sentarme de nuevo en la cabecera de la mesa de conferencias, sentí que el universo se realineaba. Los balances, las proyecciones, los problemas, todo volvía a estar bajo el control de quien sabía cómo resolverlos. Convoqué una reunión de emergencia con todo el personal a las 10. No hubo discursos motivacionales vacíos, ni promesas de sinergias abstractas. Fui brutalmente honesta. La empresa ha sufrido un desfalco interno grave. Les dije mirándolos a los ojos. Pero tenemos reservas y tenemos trabajo. Nadie será despedido. Los sueldos de este mes están garantizados. Vi cómo los hombros de 50 personas se relajaban al unísono. Luego me dirigí a Rogelio, el jefe de mecánicos. Rogelio, acabo de autorizar una partida de $45,000 para repuestos urgentes. Quiero esos 3 camiones rodando para el viernes. El hombre casi llora de gratitud. En ese momento, entendieron que la era de los caprichos había terminado y que la era de la productividad había regresado. Durante las semanas siguientes, reestructuré la cúpula directiva con una agresividad calculada. Despedí a los 2 asistentes aduladores que Nicolás había contratado para que le rieran los chistes y en su lugar traje a una nueva junta directiva. No busqué a viejos amigos, sino a jóvenes talentos, 3 auditores recién graduados con hambre de gloria y ética intachable, y una directora de operaciones de 40 años que había sido despedida de la competencia por ser demasiado estricta. Los senté a mi mesa y les dije, yo pongo la experiencia y el capital, ustedes ponen la energía y la tecnología, pero nada se aprueba sin mi firma. Establecí un sistema de doble verificación para cada gasto superior a $500. La supervisión estricta no era tiranía, era la vacuna necesaria contra el virus del despilfarro que casi nos mata. Los resultados de mi gobierno de transición fueron tangibles antes de que terminara el mes. Al eliminar los gastos superfluos de Nicolás y Paula, las cenas, los viajes, las asesorías fantasmas, el flujo de caja operativo mejoró en un 30%. Los camiones volvieron a las carreteras, las entregas se regularizaron y los clientes que se habían ido por el mal servicio comenzaron a regresar, atraídos por la promesa de que la señora Velasco ha vuelto. Ver los números negros en la pantalla de mi ordenador me produjo una satisfacción mucho más profunda que cualquier lujo. Cada dólar ahorrado era un ladrillo más en la reconstrucción de mi legado. No estaba salvando la empresa para dejársela a un heredero ingrato. La estaba salvando porque era mi obra maestra, la evidencia física de mi paso por el mundo. Tomás se encargó de la limpieza legal de los escombros que dejó mi hijo. Recuperamos el 90% de lo robado mediante la amenaza de la acción penal y la liquidación de los activos personales que Nicolás y Paula habían acumulado. El Porsche fue devuelto al concesionario, perdiendo el depósito inicial, una lección costosa pero necesaria. Tomás redactó un acuerdo de confidencialidad férreo. Si querían evitar la cárcel, no podían hablar mal de la empresa, ni acercarse a menos de 500 metros de las instalaciones. Fue duro ver a mi esposo tratar a mi hijo como a un delincuente común, pero entendí que Tomás estaba protegiendo mi futuro con la misma ferocidad con la que yo había protegido el pasado de Nicolás. A veces, el amor verdadero se manifiesta como una barrera legal infranqueable. Supe por rumores que Nicolás y Paula se habían mudado a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio periférico, lejos de los clubes exclusivos y las tiendas de diseño. Nicolás había conseguido un trabajo como vendedor de seguros a comisión, un puesto humilde donde tenía que sudar para ganar cada centavo. Paula
Al verse sin tarjeta de crédito ilimitada, había tenido que empezar a vender sus bolsos de diseñador en Internet para pagar el alquiler. No sentí lástima. Estaban experimentando por primera vez en sus vidas adultas la realidad de la meritocracia. Si no produces, no comes. Esa lección de humildad valía más que cualquier herencia que yo pudiera haberles adelantado. La vida real, sin el colchón de mamá, era el mejor maestro que podían tener. Sin embargo, no los abandoné al abismo total. Soy madre. Después de todo, no un monstruo. Establecí un fideicomiso blindado, diseñado con la precisión de un relojero suizo. El documento estipulaba que Nicolás solo podría acceder a un pequeño fondo de ayuda familiar después de 5 años ininterrumpidos de empleo verificable, sin lagunas y sin ayuda de parientes. 5 años, Nicolás, le escribí en una nota, que adjunté a la copia del contrato. Demuéstrame que puedes sostenerte a ti mismo, y entonces, tal vez, te ayude a sostener algo más grande. Era una oferta de redención a largo plazo, una zanahoria al final de un palo muy largo y muy duro. Si quería volver a la cima, tendría que escalar desde la base, como lo hice yo. Mi rutina diaria se transformó en una sinfonía de eficiencia y paz. Las mañanas las dedicaba a la estrategia en la oficina, sintiéndome útil y respetada. Las tardes eran para Tomás y para mí. Volvimos a viajar, pero no a resorts de moda para tomar fotos, sino a casas rurales tranquilas donde podíamos leer y conversar sin interrupciones. Aprendí a disfrutar de mi dinero sin culpa, sabiendo que cada centavo gastado era fruto de mi trabajo presente, no de la liquidación de mi futuro. Compré un coche nuevo, un sedán seguro y cómodo, y pagué al contado. La sensación de conducir mi propio vehículo, sabiendo que nadie podía quitármelo ni reprochármelo, fue el símbolo definitivo de mi independencia recuperada. La dignidad, descubrí, tiene un sabor dulce y tranquilo, muy diferente a la euforia vacía del estatus social. A veces, cuando estoy revisando los libros contables a última hora de la tarde, con la luz dorada entrando por los ventanales de mi oficina, me detengo a mirar la calculadora antigua que todavía conservo en mi escritorio. Pienso en la mujer que fui, la que trabajaba de madrugada, la que vendió su apartamento, la que perdonó lo imperdonable por amor. No me arrepiento de haberla sido porque esa mujer construyó todo esto, pero me alegro infinitamente de haber dejado de serla. He aprendido que el sacrificio materno tiene un límite, y ese límite es la propia dignidad. No se puede calentar a un hijo quemándose uno mismo hasta convertirse en cenizas. El epílogo de mi vida no será la historia de una víctima, sino la de una vencedora. He reescrito el final que ellos habían planeado para mí. No hay residencia geriátrica barata en mi horizonte, solo la vista panorámica desde la presidencia de mi imperio. Nicolás y Paula son notas a pie de página en los balances de años anteriores, pasivos que fueron liquidados para sanear el activo principal, mi propia vida. He blindado mi corazón con la misma lógica con la que blindo mis cuentas. El amor debe ser auditado ocasionalmente para asegurarse de que no sea una estafa piramidal emocional. Cierro la carpeta del balance anual, que por primera vez en 3 años muestra un superávit robusto. Apago la luz de la oficina y camino hacia la puerta donde Tomás me espera para ir a cenar. Antes de salir, echo una última mirada a la silla vacía del CEO, ahora limpia de cualquier rastro de traición. Recuerdo la cara de mi hijo cuando le quité las llaves, su incredulidad ante mi firmeza. Sonrío para mis adentros, sintiendo el peso reconfortante de la justicia cumplida. La lección ha quedado grabada en piedra y en los registros contables de la familia para siempre. Los números son fríos, hijo, pero la justicia de una madre es helada.